Yo les quiero hablar sobre el estrés y, bueno, los afanes, ¿no?, de la vida. El estrés, pues, sin lugar a duda, pues, es una enfermedad que, pues, inunda este siglo XXI, que, pues, frecuentemente oímos hablar de él, ya sean, pues, tanto como con profesionistas, y, pues, los doctores tratan de buscar soluciones a esta enfermedad, ya sea por medio de, pues, un consejo o más frecuentemente por medicamentos que, pues, en vez de ayudarnos nos perjudican más, ¿no? Y pues la verdad es que esto, pues, no tiene solución al verdadero problema. Lo que tienen es de que no buscan pues en la Biblia. Entonces hoy les quiero hablar sobre, pues, los afanes, y vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses 4, versículo 4, del 4 al 7, se los leo. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que dice, aunque muchos pasajes de la palabra tratan con el problema de la ansiedad, pues este versículo, en el verso 4, nos llama a regocijarnos en el Señor. Y no nada más lo dice una vez, sino lo menciona dos veces. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Está haciendo énfasis en la palabra regocijaos. Lo que quiere decir es de que siempre estemos alegres todo el tiempo, siempre en Dios. Y de igual manera, como dice en el versículo 5, Dios está cerca. Esto es a nuestro alcance. Es por eso que no debemos estar afanados por nada, sino que deben ser conocidas todas nuestras angustias y nuestras peticiones delante de Dios. Otro contraste también se hace con las palabras nada y con todo. Así que no debemos estar afanados por nada, sino en toda oración, que nuestras peticiones deben ser consideradas delante de Dios. El resultado garantizado de estas instrucciones viene en el versículo 7, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo cual, resumiendo, la solución que Dios sugiere al problema, a la ansiedad, es muy simple. Simplemente no consiste en no hacer nada, sino estar que sean todas nuestras peticiones conocidas delante de Dios y estar siempre en lo que Dios nos pide, en su voluntad. Otro versículo es 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7. Si alguien me lo puede leer, por favor. Sí, versículos 1 de Pedro 5, 6, 7. Okay, este versículo nos menciona que echemos nuestras cargas delante de Dios. El echar algo que nosotros tenemos encima de alguien más implica una acción, y esta acción es la que Dios pide para nosotros. Pide que todas esas ansiedades, todos esos afanes que nosotros tenemos, se los pongamos a Él, y Él será cargo de ellos. Todos y cada uno de nuestros afanes, Él los quiere, no quiere nada más los más difíciles para nosotros. Él quiere que le echemos encima hasta el más mínimo afán que tengamos. Ya sea por muy simple que parezca, quiere que se lo demos a Él, porque sabemos que Él será cargo a su debido tiempo. Otro versículo es el Salmo 55, 22, que dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Cuando nosotros tenemos esa confianza de poner nuestras peticiones y nuestros pesares delante de Dios, Él es justo y Él nos va a levantar cuando fuere tiempo. Simplemente esta acción debemos hacerla siempre, no solamente cuando pensamos que no podemos. Dios nos pide que en todo momento dependamos de Él. Por lo cual, obviamente la pregunta no es si Dios cuida de nosotros. Él desea ser nuestro portador de cargas. Más bien, si tenemos nosotros la humildad
para darle nuestras cargas. Ahora vamos a leer Mateo 6, 25, 34. Se los leo. Dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Hombres de poca fe, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí nos habla, dice, ¿por qué se afanan por lo que por qué comerán, por qué vestirán, o por qué es lo que pasará mañana? Dios nos pide que no nos afanemos de todo esto. Dice que Él tiene el control de todas estas cosas. Muchas veces nosotros tendemos a preocuparnos por el mañana, ¿no? De que, ya me quedé sin dinero y no sé qué voy a darles de comer mañana a mis hijos. O, es que no encuentro trabajo. Es que ya no tengo qué ponerme, mi ropa ya está bien rota. O, mis tenis ya están bien feos, ya necesito comprar unos y no tengo dinero. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, pues nosotros sabemos que tenemos esa necesidad porque lo estamos viviendo. Pero aún más, Dios sabe que tenemos esa necesidad. Y Dios no está esperando a que tú te arrodilles y que te sientas todo mal y que estés desesperado. Simplemente Dios quiere que esa carga se la dejen a Él, de que Él se haga cargo de esto. Nosotros sabemos que si nosotros le dejamos esas necesidades, Él las va a cubrir. Jamás nos ha faltado nada. Por mínimo que sea, Dios la cubre. Y entonces van a decir, bueno, entonces no hay que preocuparnos por nada y no hacer nada, simplemente hay que esperar. Pues no, porque en los últimos versículos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo único que tenemos que hacer es buscar las cosas de Dios. Siempre estar preocupados por lo que Dios quiere de nosotros y por lo que Dios nos manda hacer. Entonces, cuando nosotros hacemos su voluntad, Dios nos cubre todas nuestras necesidades. Alguien que me pueda leer Mateo 7, versículos 7 y 11, por favor. No, hasta ahí. Dice, ¿quién es aquel que encuentra? ¿Quién es aquel que se le abrirá? ¿Y quién dará a Dios las cosas buenas? Pues a todos aquellos que se las piden. Obviamente, si nosotros, hay un dicho que dice, el que no habla, Dios no lo oye. Bueno, pues nosotros lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios, pedirle con confianza, sabiendo que nosotros vamos a recibir lo que le pidamos. Aquí dice, todo lo que le pidamos nos será dado. Y la pregunta no es si Dios está dispuesto a dárnoslas, más bien es si nosotros tenemos la humildad de pedírselas, si nosotros tenemos esa confianza de ponernos delante de Él y pedirle las cosas, teniendo la confianza de que las recibiremos. Un versículo que también quiero leerles es Efesios 3:20, que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros a veces queremos pedirle, tenemos la confianza para pedirle las cosas y le decimos, Dios, pues quiero una playera. Bueno, pues Dios, viendo que tú tienes necesidad de una playera, no te va a dar una. Aquí dice que nos da abundantemente y todavía más de lo que nosotros pensamos que nos va a dar. Él puede todavía darte hasta más o mejores cosas,
nosotros tenemos la capacidad, pues a veces decimos, no, es que Dios no nos va a dar lo que queremos, o no, es que Dios no me va a dar algo que yo quiero. A veces no te da lo que tú quieres, porque lo que te va a dar va a ser aún mucho mejor a lo que tú estabas pensando. Vamos a leer primera de Juan 5, 14, versículos 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, aquí nos está aclarando de que si nosotros tenemos la confianza de que Él nos oye, Él nos va a dar. Pero no solamente trata de dar, sino alguien que me pueda leer Romanos 12:2, por favor. Ok. El versículo primera de Juan no nos dice nada más, pues tenemos que pedir y Él nos va a oír, sino que lo que tenemos que pedir debe estar dentro de su voluntad. Y pues, ¿cuál debe ser su voluntad? Como lo dice en Romanos 12:2, debe ser agradable y perfecta. Entonces, si nosotros pedimos conforme a su voluntad, podemos tener la certeza de que Dios nos va a dar lo que le pedimos. En cambio, si nosotros solamente pedimos por pedir, pues es claro que Dios no nos va a dar. Sin embargo, también hay otras cosas especiales. A veces, no toda la voluntad de Dios está escrita en su palabra. No dice, pues Jacén, no dice todas las voluntades que yo tengo que hacer. No va a decir, Jacén va a estudiar en tal lado y va a sacar tanto en cada materia y después va a trabajar en tal lugar. No dice la Biblia, no es explícita en toda la voluntad de cada uno de nosotros. La voluntad de Dios no solamente se representa en su palabra, sino también a través del Espíritu Santo, el cual nosotros recibimos cuando aceptamos a Cristo. Y por medio de Él también nos habla a través de generalidades de la voluntad de Dios que tiene hacia nuestras vidas. Como por ejemplo, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios en estas cosas similares? Por ejemplo, ¿cómo puedo saber si es la voluntad de Dios que me compre un carro? No va a decir en la Biblia, Jacén se debe comprar tal carro y lo debe comprar en tal lugar. No, nosotros a través del Espíritu Santo es como sabemos si nosotros debemos hacer o no hacer tales cosas. ¿Y cómo sabemos cuando el Espíritu Santo nos está hablando? Vamos a leer 1 Corintios 12:8. Es versículos del 8 al 10, dice: Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. De estas nuevas manifestaciones del Espíritu Santo, aquellas de palabras de conocimiento y sabiduría se nos han sido dadas específicamente para estas cosas. Nosotros tenemos ese conocimiento y tenemos sabiduría para poder elegir entre qué carro comprar, entre qué debo comer, entre qué me debo poner, entre qué trabajo aceptar y qué no, qué debo estudiar y qué no. Dios no nos da toda su voluntad para nosotros en la Biblia. También nos dio un Espíritu Santo, el cual habla a través de nosotros para que nosotros podamos elegir en estas decisiones pues un poquito más generales, ¿no? Porque no todos tenemos que estudiar la misma carrera, no todos tenemos que comprar el mismo auto, no todos tenemos que vestir igual, si no pues la vida no tendría chiste. Alguien que me pueda leer primero Santiago 1:5, por favor. A veces muchos pensamos que tenemos poca sabiduría, que no elegimos correctamente las cosas o que simplemente tomamos malas decisiones. Bueno, pero pues para estas decisiones Dios nos pide que a Él le pidamos sabiduría. Eso sí lo dice en la Biblia y es algo que nosotros debemos aplicar. Entonces, si nosotros estamos pasando por un mal momento y no sabemos qué elegir, Dios nos pide que le pidamos sabiduría. Dios nos pide que nos acerquemos en ese momento y le pidamos
pues conocimiento para saber qué decisión tomar. Entonces, Dios en ningún lugar nos dice que toda su voluntad pues está escrita en su palabra, sino que también por medio del Espíritu Santo y por medio de sabiduría que nosotros le vamos a pedir a Él, es como podemos tomar estas elecciones. Y bueno, no nada más trata de pedir por pedir o pedir todo con su voluntad. También tenemos que pedir con fe. Alguien que me pueda leer otra vez Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 8, por favor. Okay. Pues ya vimos que para pedir o para cuando estemos pasando por un afán o un problema, la primera cosa es pedir. La segunda, que lo que se está pidiendo sea alineado con su voluntad, con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y ahora se le agrega una razón más, que es la fe. Como el pasaje anterior nos dice que si un hombre no le pide a Dios con fe, no va a recibir de Dios nada. Entonces aquí antepone que la fe está en contra de la duda. Entonces, si nosotros tenemos fe, no debemos dudar. Pero si nosotros dudamos, aunque sea un poquito, simplemente pues no tenemos fe en lo que Dios nos puede dar. Y es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Que oramos y decimos, no, pues Dios, quiero tal cosa, quiero que me des esto, pero dentro de nuestro corazón no estamos seguros si Dios nos lo puede dar. Tenemos esa pequeña duda de que tal vez no me lo quiera dar, tal vez no es para mí eso. Si está dentro de la voluntad de Dios y tú tienes la fe de que Dios puede hacer grandes cosas, Él nos lo va a dar. Y no es necesario tener mucha fe, es saber cómo tener que ver que levantaron muertos para tener una fe inmensa, sino que hay un versículo que nos dice y que nos caracteriza mucho que la fe que tenemos que tener. Es Mateo 13:58. No es ese. Es Mateo 17:20. Dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Dios no nos pide que tengamos una fe inmensa. Dios nos pide que tengamos fe como un grano de mostaza. ¿Alguien ha visto alguna vez un grano de mostaza? Yo nunca lo he visto, pero pues leyendo un poquito, estaba leyendo de que son muy, muy, muy pequeños. Es la semilla más pequeña que pues se conoce. Entonces Dios aquí hace referencia a que con tan poquísima fe que tengamos, dice, si tú le dices a ese monte, pásate de un lado a otro, el monte se va a pasar. Y nada pues se les va a hacer imposible. Si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, todo lo que le pidiéramos, si está dentro de la voluntad de Dios, se nos va a dar. Pero pues a veces tener esa poquísima fe nos cuesta, porque dentro de esa poquísima fe tenemos una piedra de dudas. Y eso es lo que pues Dios ve, ¿no? Que no estás dudando, que no crees en tu Dios, que no creen en el Dios que alguna vez levantó muertos en presencia de vivos, ¿no? Que sanó gente enferma, que resucitó al tercer día. Y ahora sí leamos el versículo 13:58. Que dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dios no es que en un momento dado no podía hacer milagros, no es de que pues sus poderes se fueron, de que su deidad se había separado de él en algún momento. Simplemente llegó a un punto en donde no quiso hacer milagros. ¿Por qué? Porque la gente era incrédula, porque la gente no tenía ese grano de mostaza de fe, porque simplemente no creían en Dios. Y si leemos un poquito antes del versículo, ya lo perdí. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y viniendo a su tierra les enseñaba
en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Él regresó a su tierra y la gente simplemente lo criticaba y dudaba de él. Dice, pues ¿qué poder tiene? ¿Por qué puede hacer estas cosas? Si sus hermanos no pueden, si es hijo de un carpintero, si su mamá se llama María. O sea, simplemente dudaban de él. No podían creer que él fuera Dios por las condiciones en las que él había nacido. Muchas veces también nosotros lo dudamos, ¿no? A veces Dios está tan apagado de nuestras vidas por causa de nuestros pecados que simplemente decimos, no, es que de seguro Dios no me lo va a dar. No, es que pues Dios, ¿cómo me lo va a dar si Él no tiene dinero? Dios es creador de todas las cosas y si Dios ve tu necesidad, te las puede dar. Simplemente tenemos que tener fe. ¿Alguien que me pueda leer Hechos 8, 21 y 22, por favor? No, perdón. Marcos 11, 24. Ok, entonces, ya que tenemos la fe, supongamos que ya tenemos esa fe como un grano de mostaza. Supongamos que lo que queremos está dentro de la voluntad de Dios. Ahora lo tenemos que orar. Se lo tenemos que pedir y sabemos que si lo creemos, y obviamente tenemos esa fe, lo vamos a recibir. En este versículo, la semilla de mostaza es una frase que denota a una fracción muy pequeña, ya lo había dicho. Y dice, de este modo, la fe no es un proceso mediante el cual me persuado a mí mismo, diciéndome que lo voy a recibir. Así de, lo voy a recibir, Dios, dámelo, y lo voy a recibir. No, o sea, no es de que si lo digo 100 veces, se me va a dar. No, sino que más bien es la confianza en Dios, expresada mediante mis actos, a través de los cuales llevo a cabo lo que pues ya sé que es su voluntad, ¿no? En versículos anteriores, ya no me acuerdo cuál era, pero vemos que lo único que tenemos que hacer es no estar afanados. Pero no significa que ya no voy a hacer nada, sino que debo buscar primero las cosas de Dios. Cuando nosotros nos mantenemos en su palabra y nos mantenemos en lo que Él nos dice en su palabra, en su Biblia, en la Biblia, pues obviamente orando a través de la oración, pues Dios escucha lo que necesitamos y nos lo da. Y por último, ahora sí vamos a leer Hechos 8, 21 y 22, por favor. Hechos 8. ¿Alguien lo tiene? ¿Me lo puede leer, por favor? Los que ya tienen hijos, ¿por qué les dan cosas a sus hijos? ¿Porque se portan mal o porque se portan bien? Porque se portan bien. Porque lo dicen 100 veces y se los dan, ¿no? No, simplemente es porque se portan bien, porque sacaron buenas calificaciones, porque no son niños malcriados, porque los obedecen. Entonces, Dios no nos da las cosas solamente porque sí. Dios no nos da no cubre nuestras necesidades simplemente para que sigamos como un día lo fuimos, ¿no? Rebeldes, perdidos en el mundo, haciendo nuestra santa voluntad. Dios quiere que hagamos su voluntad, pero lo que a Dios verdaderamente le interesa es nuestro corazón. Dios, como niños chiquitos, quiere protegernos y quiere cuidar nuestro corazón. Quiere que nosotros seamos rectos delante de Él, así como pues un papá quiere que su hijo sea pues una persona de bien, ¿no? No va a querer que sea un delincuente, que sea pues un cholito o así. Simplemente quiere que sea una persona de bien. Tal vez a lo mejor pues no muy inteligente o no el mejor en clase, pero que sea un chico educado, que sea ético, que sea respetuoso. Pues eso mismo es lo que quiere Dios para nuestras vidas. No quiere que andemos en el mundo haciendo lo que queramos. No nos da las cosas solamente para que las despilfarremos y para que pues las destruyamos, ¿no? Dios quiere que lo que nos da lo cuidemos.
Y obviamente lo primordial es porque quiere cuidar nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos un corazón recto delante de Él nos da lo que sea. Pero obviamente también tenemos que pedírselo y tiene que estar dentro de su voluntad. Bueno, entonces, pues como conclusión, el afanarse no sirve de nada. Como leíamos en un versículo anterior, dice, ¿quién por afanarse o por preocuparse va a agregar un codo más a su estatura? Nadie. De nada sirve que estemos preocupados porque no tenemos trabajo, porque no hay que comer, porque no hay que ponerse, porque no tenemos dinero para la renta. De nada sirve estar preocupado y estar ahí que a ver qué hago y estar moviéndose. Lo que Dios quiere es, uno, que estemos preocupados, que estemos tranquilos. Segundo, que si le vamos a pedir algo, se lo pidamos confiando que lo vamos a recibir. 2, que lo pidamos dentro de su voluntad. No le vamos a pedir, Dios, necesito dinero para una caja de cigarrillos. Pues eso no va a estar nunca dentro de su voluntad. Dios no quiere que te destruyas los pulmones. Entonces, que lo que le pidamos esté dentro de su voluntad. Y 3, que lo hagamos con fe. Porque Dios puede cubrir todas nuestras necesidades. Y Dios puede mantenernos en un estatus normal de vida. Así como nos puede tener en un alto nivel de vida o en un bajo, pero siempre con todas nuestras necesidades cubiertas. Y no nada más nos va a cubrir las necesidades, sino que también nos puede dar hasta lujos. Sí, o sea, nosotros a veces, no sé, por ejemplo, pedir por un celular. Sabemos que si nosotros tenemos fe, pues igual te puede dar un cacahuatito o te puede dar un iPhone. Y un iPhone no nada más cubre tu necesidad, sino que pues ya es un lujo. Y Dios lo puede hacer. Sí, Dios no nada más nos va a dar, no nada más va a cubrir nuestras necesidades, sino que también nos va a dar lujos, siempre y cuando nuestro corazón sea limpio y recto delante de Él. Y bueno, yo sé que fue un poquito corta la predicación, espero que les haya gustado. Y pues quiero terminar orando y pues dando gracias por este tiempo. Dios, te doy gracias por este día, gracias porque nos abriste nuestros corazones, Señor, para tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar lo que tú realmente quieres para nosotros, Padre. También a través del Espíritu Santo es como vemos lo que es tu voluntad, Señor, reflejada en nuestras vidas, Padre. Yo te quiero pedir que tú nos permitas, pues, consultarte en cada una de nuestras decisiones, Señor, sabiendo que siempre nos vas a dar lo que necesitamos, Señor, siempre y cuando estén dentro de tu voluntad, Padre. Gracias por ese tiempo que me permitiste tener aquí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.